Hermana, en esta vida yo seré la reina. Capítulo 9. La verdad contada por el conde Césare. En el salón de negociaciones, el conflicto entre el reino etrusco y gálico alcanzó un punto crítico. El conde Revient se dirigió ante la demanda etrusca de obtener no solo una alianza matrimonial, sino también cañones y una fórmula de la pólvora. Un poder militar incipiente pero decisivo, cuya fuente eran los alquimistas del Imperio Moro. El conde Márquez, sin inmutarse, le recordó el rescate financiero que salvó al reino de Gálico 20 años atrás. Este intercambio se convirtió en un combate de ideologías. Para el marqués, el dinero y el poder económico son supremos. Para Revient, la tierra y la soberanía pesan más que en cualquier deuda. La disputa tomó un giro inesperado cuando se sugirió que Lariesa viaje personalmente a Etrusco, algo inusual según la etiqueta real. Revient incluso propuso elevar su estatus como hija adoptiva del rey Filipo III, lo cual garantizaría una posición más noble y derechos sucesorios. Pero el conde Márquez objetó, planteando el dilema del parentesco. Si Lariesa es adoptada, se convertiría en prima directa del príncipe Alfonso, lo que podría ser considerado incestuoso según la Biblia. Sin embargo, Revient planteó que una dispensa papal resolvería el problema. Las tensiones se mantuvieron sin resolución inmediata, y los negociadores acordaron consultar a sus superiores antes de continuar. En el bosque, Césare y Ariadne seguían perdidos mientras el sol se pone. La química entre ellos, tan contradictoria como intensa, vuelve a relucir. Césare, herido y medio sarcástico, lanzó quejas que combinaban el dolor físico y orgullo herido. Ariadne, por su parte, se indignó de nuevo por su comportamiento mandón y su tendencia a sermonearla. En medio de esa disputa verbal, emergió una dinámica cargada de tensión no resuelta, reproches, orgullo, sarcasmo, y una chispa de algo más profundo. Su interacción de repente tomó otro rumbo, ya que se presentó el encuentro con el Ciervo Dorado, una criatura envuelta de leyendas de poder, realeza y belleza. Funcionó como una revelación para Ariadne, que finalmente ve con sus propios ojos que Césare no mentía del todo. Para Césare, su insistencia en la leyenda del ciervo parecía otra de sus exageraciones hasta que la fantasía se volvió realidad. Ariadne, que había prometido no repetir los errores de su vida pasada, se vio desarmada ante lo imposible que se volvió real. La leyenda del ciervo dorado cuenta que quien logre capturarlo obtendrá poder, belleza y quizás incluso el trono. Césare, que siempre había fantaseado con atrapar al ciervo desde niño, tiene ahora la oportunidad frente a sus ojos. Aún así, Ariadne por ahora fue resistente, incluso al ver que algo que le decía que Césare era cierto, se recordó a sí misma que él sigue siendo una basura. Pero el equilibrio emocional empezaba a moverse. Ariadne, herida y sin fuerzas, le ofreció su montura para que lo persiga. Estaba convencida de que Césare, amante de la gloria, no dudaría en dejarla atrás. Pero en contra todo pronóstico, él renunció al ciervo por quedarse con ella, afirmando que no podía dejarla sola en el bosque. Ariadne quedó confundida, pues el hombre que conoció y con el que sufrió en su vida pasada jamás habría hecho eso. Cuando el ciervo desapareció, ambos se dirigieron hacia el arroyo del que bebía. Césare lo declaró el manantial eterno, parte de la leyenda. Juntos se lavaron el rostro con sus aguas frías y cristalinas. En un momento íntimo de contacto sincero en medio de sus heridas, tierra y algunas cicatrices, entre bromas y provocaciones, Césare besó a Ariadne en la frente, lo que desató el gran enojo de ella, aunque el gesto no parecía cargado de malicia, sino de una ternura involuntaria.
Mientras tanto, en el campamento real, Alfonso, aburrido e incómodo a una conversación vulgar del rey León III y el duque Mireyu. Su mente, sin embargo, estaba lejos. No dejaba de pensar en Ariadne, a quien no ha visto en todo el día. Influente que pudo haber sido salido al bosque con otro hombre, lo que encendió celos que intentó ocultar. Aunque razonaba que Ariadne no es el tipo de aventurera, no podía quitarse la idea de que alguien más podría estar a su lado. Lo que no sabía es que tenía razón. A medida de que el sol comenzaba a ponerse, el ambiente festivo del campamento real se volvía cada vez más tenso para el príncipe Alfonso, quien no podía apartar su mente a Ariadne. Aunque nadie más parecía notarlo, él era el único que la había visto sonreír genuinamente, conocía esa mezcla de orgullo y fragilidad que la definía. Sin embargo, Ariadne no aparecía por ningún lado, y Alfonso empezaba a temer que se hubiera adentrado al bosque. Mientras tanto, se celebraba la ceremonia de premiación, donde el rey León III entregó coronas de laurel a los mejores cazadores. Pero su atención pronto fue interrumpida. Césare aún no regresaba. Al enterarse, el rey estalló públicamente, generando incomodidad entre los invitados. Pero antes de que cundiera el pánico, un murmullo recorrió a la multitud. Alguien salía del bosque. Entre las ramas rotas y con ropas desgastadas, Césare emergió con Ariadne, ambos cubiertos de barro y arañazos. Aunque la situación era comprometida, Césare supo mantener la compostura. Se arrodilló ante el rey e incluso con el brazo roto, saludó con elegancia. Explicó que su herida era consecuencia de haber protegido a Lady de Mare, quien había sido atacada por un joven escudero con una flecha de caza. El nombre del atacante pronto salió a la luz: Zanobi, sobrino de Lucrecia. Césare no perdió la oportunidad de poner en evidencia su falta de caballerosidad y con sus palabras avivió el fuego de la indignación del rey. La nobleza murmuraba escandalizada, recordando incidentes anteriores del muchacho, mientras Lucrecia, horrorizada, buscaba desesperadamente a su sobrino entre la multitud. El rey León, furioso, ordenó su captura, desatando un torbellino que transformó una jornada de celebración a una escena cargada de tensión. La noche cayó sobre la celebración, pero el ambiente en la capa estaba lejos de ser festivo. Zanobi, culpable del atentado contra Ariadne, intentaba ahogar su miedo en copas de champán. Tan ebrio estaba que cuando lo arrastraron hasta el centro de la carpa enfrente al trono, no entendía del todo lo que ocurría. El rey, consciente de que era observado por la delegación externa, interrogó con severidad. Zanobi, borracho y desorientado, negó su crimen, intentando o inventando excusas absurdas. Alegó que había disparado al caballo por error, sin saber que Ariadne lo montaba. Fue entonces cuando Ariadne pidió la palabra. Con inteligencia desmontó la acusación. No se trataba simplemente de que si la flecha la alcanzó o no, sino del intento claro de dañarla. Entonces Césare, elegante como siempre, presentó pruebas irrefutables. La flecha ensangrentada llevaba el emblema de la familia de Rossi. Era innegable. El público continuó el aliento. No había otro de Rossi en la cacería. Era Zanobi. Intentando proteger a su sobrino, Lucrecia interrumpió para culpar a Ariadne de provocar. Zanobi, sintiéndose respaldado, terminó confesando sin querer que disparó deliberadamente como advertencia por molestar a su prima Isabela. La nobleza presente quedó escandalizada. Una advertencia con ballesta era un acto cobarde, impropio de la nobleza.
Ariadne, atrapada por la posición social de Lucrecia, no podía defenderse sin arriesgarse. Pero, por suerte, Césare volvió a intervenir, señalando que no solo fue un intento de asesinato contra Ariadne, sino que también una acción que casi lo mata a él mismo. Con voz firme recordó que él era un conde del reino y cuestionó públicamente si Zanobi, un noble menor sin título formal, tenía el derecho alguno de atacar a alguien de sangre real, aunque bastarda. El impacto fue fulminante. A los ojos de todos, Zanobi ya no era un solo joven torpe, era un criminal. A un borracho entendió que había cruzado una línea irreversible. Intentó su última defensa, pero fue brutalmente callado por los sirvientes del rey. La justicia en etrusco estaba a punto de caer con todo a su peso. El rey, que se enfrentaba a múltiples presiones, no podía confirmar públicamente que Césare era su hijo, especialmente frente a los atentos ojos de la delegación gáchica. Tampoco deseaba enemistarse con el cardenal de Mare. Además, sabía que Zanobi era imprudente sin honor, y dejarlo sin castigo también dañaría su propia imagen como monarca justo y sabio. Así que tomó una decisión intermedia. Zanobi fue condenado a 40 latigazos, 20 por disparar la ballesta, 10 por mentir y 10 por traicionar a su pariente. Aunque severo, el castigo fue visto como benévolo, muy lejos de la prisión o el exilio. Lucrecia incluso respiró con alivio, hasta que el rey pronunció un verdadero golpe. Zanobi de Rossi no será nunca más un nombrado caballero. La reacción fue devastadora. Zanobi, incapaz de contenerse, gritó y suplicó frente a todos, rogando por su derecho a convertirse en caballero, su mayor aspiración. Pero no hubo compasión. Un escuadrón de guardias se lo llevó mientras se debatía en gritos y delirios, clamando por convertirse en alguien importante. Lucrecia, viendo cómo sus planes familiares se desmoronaban, se desmayó en medio del alboroto. Isabela gritó su nombre con desesperación. El caos en del reino en la carpa, mientras los castigos de Zanobi no habían hecho más que comenzar. 40 latigazos no era un castigo mortal, pero sí brutal. El cuerpo de Zanobi quedó destrozado, tanto que no pudo volver a casa por su cuenta. Tras el castigo, lo llevaron tumbado boca abajo a la residencia del cardenal, donde Lucrecia, aún débil por el desmayo, también había sido llevada. Al caer la noche, el cardenal regresó del trabajo y, al ver el estado calamitoso del hogar y sus habitantes, convocó a toda la familia al salón, incluso al dolorido Zanobi. Ahí, furioso, exigió explicaciones. ¿Por qué intentaste herir a mi hija? Zanobi, intentando zafarse de la culpa, acusó a Isabela de haberle pedido atacar a Ariadne, pero Isabela, horrorizada por la traición, lo desmintió con vehemencia. Es un mentiroso, incluso mintió ante el rey. La relación entre Isabela y Zanobi se quebró. Ella antes buscaba ganarse su favor, ahora lo desechaba sin piedad. Y aunque él insistía en que solo quiso darle una lección a Ariadne, Isabela fue clara, nunca le pidió que disparara con una ballesta. La discusión giró entonces al verdadero motivo del resentimiento de Isabela. El cardenal le preguntó directamente: ¿la odias por ser tu hermanastra? Pero Isabela negó con sinceridad. No era su origen bastardo lo que detestaba de Ariadne, era su altivez, su arrogancia y su manera de hacerla sentir pequeña, aunque compartieran sangre. Zanobi, por su parte, confesó indirectamente que lo que más odiaba de Ariadne era que, siendo la hija de una criada, osara mirándola con desprecio. El cardenal, cada vez indignado, defendió a Ariadne con voz creciente. Puede que haya cometido errores, pero no merecía ser atacada en el bosque. Su reputación había sido arruinada si no la rescataban.
Y cuando Isabela intentó justificar su rencor con una frase escalofriante, me dijo: «Pequeña zorra, te degollaré mientras duermes». El cardenal se quedó atónito, pero su confianza en Isabela se había erosionado, y no solo podía saber si esa afirmación era cierta o una más de sus manipulaciones. Recordó los intentos anteriores de humillar a Ariadne, y con pesar y decepción emitió su veredicto: «Te quedarás en casa sin salir. Estudiarás la biografía de las distinguidas damas urbanas y presentarás un informe. Hasta entonces estás castigada». Isabela quedó pálida. Aquella noche, entre gritos y traiciones y revelaciones, la familia de Mare empezó a requebrarse desde adentro. El juicio, de un solo acto, se convirtió en una tormenta de verdaderas largas reprimidas. A pesar de la severidad con la que Arabella era castigada, encerrada hambrienta, limitada a pan seco y agua, el cardenal de Mare mostraba una indulgencia excepcional con Isabela. A ella, que jamás había recibido un castigo, solo se le ordenó permanecer en casa y leer. Pero Isabela, acostumbrada a la libertad y al favoritismo, rompió a llorar, incapaz de aceptar siquiera esa mínima corrección. El cardenal, sin embargo, no cedió. Se mantuvo firme, evitando su mirada y volviéndose hacia Zanobi, que yacía dolorido. Sabía que eras un mendrugo desde el principio, le espetó con desprecio. Zanobi, estupefacto, nunca había imaginado que su generoso tío albergara semejante opinión. Aquella revelación, más que cualquier castigo físico, lo dejó roto, y aún peor fue lo que siguió. El cardenal, con voz dura, enumeró su decepción y desdén. «No solo eres inútil, también eres perjudicial». Como un golpe más fuerte que los latigazos, esas palabras calaron en el alma a Zanobi. La figura noble y magnánima que tenía por tío era en realidad un hombre que siempre le había considerado una carga. Entonces llegó el juicio final. El cardenal, tras deducir que Zanobi disparó a Ariadne sin importarle a quién dañaría, ni el caballo ni a la joven, emitió una sentencia brutal. «Arrástralo afuera y córtale los tendones de los brazos, y luego los de los tobillos. Esto te pasará por disparar a mi hija y aterrarse de vuelta a esta casa». Aquella orden sellaba el destino de Zanobi. Lo incapacitaría de por vida, y sería una ruina física y económica no solo para él, sino para toda su familia, cuyo bienestar dependía de su puesto futuro. Y para zanjar cualquier posible objeción, si la familia de Rossi se queja, primero paguen todo lo que han dado. Zanobi, aterrorizada, suplicó piedad. «Tío, por el amor de Dios». Pero ya no era tío. «No te atreves a llamarme así, mocoso maleducado». Niccolò, el fiel mayordomo, respondió con un golpe seco de garrote, dejando a Zanobi acurrucado como una gamba en el suelo. Pero el cardenal no había terminado. «Espera, antes de llevarlos, debe escuchar lo que tengo que decir». La última palabra no era para él, sino para Lucrecia. Con una voz dulcemente cruel, el cardenal se dirigió a la mujer que había gobernado el hogar durante años. «Cariño, ¿sabes cuánto me he esforzado por complacerte?». Lucrecia, con los ojos perdidos y lágrimas en silencio, no se atrevía a responder, y él prosiguió con una calma escalofriante: «No podía hacerte mi esposa legal, pero hice lo posible por compensarte. Pese que lo dabas todo por nuestra familia, pero hoy me has decepcionado». Y así, con una mirada tan fría como sus palabras, el cardenal clavó sus ojos en los de Lucrecia, dejando claro: en su mundo no había espacio para errores, ni siquiera para el arrepentimiento. La tormenta que azotaba el corazón de la familia de Mare no había terminado. Frente a todos, el cardenal se volvió hacia Lucrecia con una acusación aún más personal. «Te pusiste del lado de Zanobi en la competición de caza, y no de Ariadne. Delante del rey,
del pueblo y de los extranjeros. ¿Sabe lo que pensarán de mí? Dolido en su orgullo, el cardenal escupió palabras venenosas, revelando cuánto le dolía la aparente traición de Lucrecia. He sido un estúpido al pensar en ti como esposa. Lucrecia temblaba de miedo. Isabela no se atrevía ni a respirar. Solo Zanobi, demasiado ingenuo, no comprendía la magnitud de esas palabras. El cardenal la acusaba de priorizar a su propia familia, los de Rossi, por encima de la casa que él había construido. No quiero gastar ni un ducado más en esos desgraciados. Fue entonces cuando volvió sus ojos hacia Ariadne, con su mirada firme se posó en su hija. A partir de ahora tú llevarás las cuentas, y cada gasto sospechoso me lo reportarás. La humillación pública de Lucrecia era total. Había perdido su autoridad, su rol, su libertad de decisión. El cardenal incluso cuantificó su desprecio. 20 ducados mensuales de la familia de Rossi. Quiero esa cantidad de vuelta cada mes. Ariadne respondió con calma. Sí, padre. El juicio no había terminado. Se acercó Zanobi atado como un criminal. Le ordenó transmitir a su familia la fuente de su ruina. Diles que esto ocurrió porque no conocías tu lugar. Tú hundiste a la familia de Rossi. Los criados obedecieron. Zanobi fue arrastrado a la cámara subterránea del norte. Hasta el último momento no creyó que lo haría. Pero cuando vio el cuchillo del carnicero, supo que no había vuelta atrás. Sus gritos desgarradores retumbaron en todo el palacio, mientras los sirvientes le cortaban los tendones con precisión clínica y brutalidad. Ariadne, testigo de todo, se retiró, pero antes recibió la última maldición de su madre. Bruja poseída, nada ha ido bien desde que llegaste. Ariadne no se inmutó. El viernes vendré a revisar las cuentas. Lucrecia gritó fuera de sí, pero ya no tenía poder. Ariadne caminó con la cabeza en alto, seguida con la mirada furiosa de Isabela, que nada podía hacer. Ariadne sonrió. Por fin era libre. Ya no necesitaba el permiso de su madre, ni temía sus golpes. Libertad, la dulce y peligrosa libertad que ahora conocía. Desde el brutal castigo de Zanobi y la humillación pública de Lucrecia, Ariadne se afianzó en una nueva posición de poder dentro de la casa de Mare, con el respaldo absoluto del cardenal. Su figura dejó de ser decorativa para convertirse en un eje central del control y disciplina. Nadie podía tocarla ya, ni física ni políticamente. Era en apariencia una hija obediente, pero por dentro tejía con hilos finos el destino de aquellos que un día la subestimaron. La revisión de las cuentas fue su primer campo de batalla. Encontró el caos disfrazado de ruina. Derroches, duplicidades, desvíos disfrazados de donativos. Lucrecia, más que maliciosa, era descuidada, y desde descuido era su perdición. Ariadne no necesitó intervenir en nada. Solo tenía que dejar que los números hablaran. Sin embargo, lejos de precipitarse, seleccionó cuidadosamente qué datos presentar al cardenal y cuáles reservar como cartas bajo el manga. Aprendió a moverse en el tablero como una jugadora veterana, no como una hija resentida. En lugar de denunciar todo de inmediato, sembró pequeñas semillas de duda. Con la ayuda de Niccolò, el mayordomo, y una sola moneda de oro, puso en marcha una cadena de rumores cuidadosamente dirigida. Una sugerencia aquí, una insinuación allá. Bastó con mencionar que las modistas, Ragione y la predisposición de ciertos comerciantes a aceptar sobornos. No hacía falta decir mucho. En una casa donde el poder era frágil y el cardenal observaba cada rincón con desconfianza, una sola palabra podía hacer temblar los cimientos. Ariadne no solo se había ganado el derecho a caminar libre por la casa, había adquirido la habilidad de controlar los pasos de los demás sin que lo notaran. Sabía que su madre no se detendría fácilmente, que Lucrecia aún intentaría proteger lo que quedaba de la familia de Rossi. Pero Ariadne ya no reaccionaba con ira o miedo.
Ahora planificaba, tomaba nota calculada. Mientras tanto, Isabela, que una vez la miraba con superioridad, comenzaba a percibir que algo había cambiado. Ariadne ya no se defendía, atacaba, y lo hacía con sonrisas, con formalidades y con registros notables, con palabras suaves que escondían espinas. Esa noche, Ariadne durmió como no lo hacía desde hace mucho tiempo, porque por primera vez sentía que había encontrado un terreno sólido bajo sus pies. No estaba segura aún, no era libre de todo, pero estaba en movimiento, y ya había aprendido que en este mundo no gana quien se impone primero, sino quien sobrevive con inteligencia, quien espera, quien golpea cuando el enemigo ya ha bajado la guardia. Ariadne se movía con una estrategia en un campo minado. Su siguiente movimiento requería de una aliada, y la encontró en la Madame Marini, la modista que había cosechado fama gracias a los vestidos de Ariadne, y cuya reputación ahora pendía un hilo invisible que Ariadne manejaba con habilidad. Madame Marini no dudó. Su moral y su miedo a perder prestigio chocaban con la oportunidad de un beneficio mayor. Pero Ariadne no pedía fidelidad, pedía lógica. ¿De qué sirve tu reputación si en 2 temporadas todo esto desaparece? Le insinuó con dulzura. Y cuando la amenaza disfrazada de previsión no bastó, ofreció un nuevo futuro, una tienda alternativa, alejada de los reflectores, enfocada en productos útiles para casas nobles, con la promesa de contratos estables y conexiones valiosas. Un negocio discreto pero rentable. No necesitaba costureras finas, solo confiables. No necesitaba lujo, sino funcionalidad. Una nueva vía para la familia Marini. Y otra pieza del ajedrez de Ariadne. Al día siguiente, Madame Marini aceptó la propuesta, y con ese sí, Ariadne se aseguró una trampa perfecta contra Lucrecia, pruebas de malversación, testigos silenciosos y una historia creíble para presentar al cardenal cuando llegara el momento. Mientras Ariadne tejía su red en el mismo palacio, la atmósfera era muy distinta para Isabela. Convertida en rehén de la disciplina del cardenal, pasaba sus días atrapadas con la biografía de las damas urbanas distinguidas. Sus súplicas y coqueteos no lograron liberarla de la lectura ni del informe obligatorio. Por muchos que protestara, escribir sobre las virtudes de las mujeres ejemplares la mantuvo ocupada, lejos de los pasillos donde se decían los asuntos reales de la familia. Y en ese intermedio de castigo y tedio, Arabella florecía. Libre del peso de la intriga y el desprecio, la pequeña exploraba el tocador de su hermana con una fascinación inocente, y descubrió postizos, cosméticos y objetos que convertían a Isabela en la figura perfecta que mostraba al mundo. Jugó, probó y, como toda niña astuta, dejó todo exactamente como estaba. Su pequeña travesura fue un crimen perfecto. Mientras una hermana rumiaba en voz baja su frustración, la otra bailaba con inocencia en los márgenes del drama familiar. Después del brutal castigo infligido a Zanobi, las cartas comenzaron a llegar como cuchillos envueltos en papel. La primera fue de Stefano, su padre, una amarga queja por el estado deplorable en el que le habían devuelto a su hijo, azotado, lisiado, montado en un pony, hasta en casa con las heridas aún abiertas. Le siguieron masivas y más amargas todavía, una hermana de Lucrecia, rogando por manutención, y otra del anciano padre de la misma, que maldecía a su hija con palabras que quemaban como brasas. Lucrecia, al parecer, había abandonado no solo su hogar, sino su deber familiar, y ahora su familia la señalaba como única culpable del desastre. En cambio, Ariadne recibía noticias con otro tenor. Césare, el conde, le había enviado rosas, una carta enmarcada en plata y una silla de montar lujosa, todo con su toque usual de ironía y vanidad.
Aunque herido, no podía evitar culparla con una sonrisa disfrazada de reproche. Ariadne, en un gesto inusual, aceptó el regalo y le devolvió un ungüento para sus cicatrices, escondiendo tras la cortesía una clara distancia emocional. Era la primera vez que le respondía desde que volvió a vivir esta vida. Pero la carta de Alfonso, la que realmente tocó fibras más profundas, escritas con tinta desordenada, trazos nerviosos, hablaba con preocupación genuina por lo que había sufrido Ariadne en el concurso de caza. Lamentaba la tibieza del castigo a Zanobi, dictado por un rey que buscaba mantener apariencias. Aunque la carta era formal, desbordaba en momentos con emociones apenas contenidas. Alfonso le confesaba cuánto le extrañaba, le invitaba al baile de máscaras con quien buscaba rendija para acercarse sin ser visto. Le habló con ternura del palacio del invierno al sur, esperando que ella algún día pudiera verlo. Ariadne, al terminar de leer, se quedó con una mezcla de emociones. Césare era elegante, predecible, con una carta escrita con un calígrafo profesional. Pero Alfonso, en cambio, era caos sincero, una tinta corrida y sentimientos mal escondidos. En un principio, Ariadne se había acercado a Alfonso con plena intención y fría estrategia. No era amor lo que la movía, sino necesidad. Alfonso representaba la llave dorada para abrir las puertas de su libertad, en medio de dejar atrás la oscuridad de la familia de Mare y las manipulaciones de Césare. Conociendo el futuro, estaba dispuesta a evitar la traición que una vez terminaría con la vida del príncipe. Para ella, el matrimonio con Alfonso no era un cuento de hadas, sino una alianza conveniente, o al menos eso se repetía. Lo había seducido sin remordimientos, pero en Rambouillet y luego en los jardines reales. Incluso si eso implicaba tenerla en una trampa, si él no se enamoraba, lo atraparía con política. Si no quería casarse, lo haría desearlo por conveniencia. El fin justificaba los medios. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ese joven príncipe torpe y sincero, que una vez fue su cuñado, se le metió bajo la piel. Ariadne, contra su propio juicio, quería más que una alianza. Quería el afecto real, quería protección mutua y sí, también amor. Deseaba salvarle del sufrimiento y que él deseara estar con ella tanto como ella empezaba a desearlo. Pero se obligó a contenerse. No debía enamorarse. El tiempo apremiaba y su situación seguía siendo precaria. Hipólito regresaría pronto y su seguridad de la casa de Mare se podría desmoronar. Entonces recordó lo que había sido amar a Césare. Recordó cómo él, al darse cuenta que ella no tenía a nadie más en el mundo, la había despreciado. La había comparado con los lirios silvestres de mayo, las flores que se arrancan sin culpa y se desechan sin pensar. Mientras tanto, otras mujeres como Isabela florecían al lado de jardines mimados. Césare siempre tenía otras a quien atender, condesas, baronesas, plebeyas encantadoras, y cuando no eran mujeres, eran sus amigos irresponsables con quien jugaba y apostaba sin fin. Ariadne, amando, era débil, y eso la había destruido una vez. Juró no repetirlo. Ya no se permitiría confiar, ni en Césare, ni siquiera en Alfonso. El matrimonio con el príncipe seguiría adelante, sí, pero como un contrato. Por poder, por libertad, por supervivencia. El corazón no tendría voz. Alfonso había seguido el camino trazado para él desde la cuna. Como príncipe, estaba destinado a convertirse en un rey sabio, formado con rigor, moldeado por su madre y protegido por su padre. Su futuro estaba escrito: un matrimonio con una princesa de linaje, hijos y un reinado justo, aunque aburrido. Para él, el deber y el pueblo estaban por encima de todo. Pero entonces apareció Ariadne, y con ella un anhelo inesperado. Y si ese futuro tan cuidadosamente planeado podría desviarse solo un poco,
Imaginaba una vida en la que Ariadne, con su inteligencia aguda y su presencia fuerte, fuera su compañera. Él gobernaría y ella estaría a su lado, aconsejándolo, guiándolo y un pensamiento dulce y peligroso a la vez. Quiso compartir con ella un pedazo de su mundo, el palacio secundario de Erenae. Pero incluso esa pequeña fantasía fue sofocada por la realidad, las intrigas políticas y el riesgo de la guerra con Gágico si rompían compromisos diplomáticos. Alfonso no podía actuar por deseo. Un paso en falso y estallaría el conflicto. Calló sus sentimientos y volvió al protocolo. La carta que escribió fue contenida, sincera pero limitada. Deseo sinceramente mostrarte el palacio secundario de Harenae. Nada más, nada que no pudiera cumplir. Mientras tanto, en un ambiente mucho más caótico y vanidoso, Césare andaba en montañas de cartas, la mayoría enviadas por mujeres con las que había coqueteado y luego olvidado. Las leía con desdén, como si las súplicas escritas en tinta no fueran más que molestos recordatorios de su poder. Algunas las ignoraba, otras las tiraba sin leer, y las que la causaban fastidio eran material para burlas junto a su amigo Otavio. Pero una carta era distinta, una sola, con el sello de la familia de Mare. Reposaba abierta pero cuidadosamente preservada. Ariadne, la única que sin buscarlo había agitado su alma. Cuando Otavio intentó tomarla, Césare reaccionó con una rabia inusual. La protegió como si tuviera valor sagrado. Y aunque Otavio intentó sonsacar la verdad, Césare se cerró como un candado. Detrás de su fachada arrogante algo temblaba. La diferencia entre ellos dos, Césare y Alfonso, se revelaba en palabras que escribía. Alfonso ofrecía una frase sincera, sin promesas vacías, porque sabía que el amor sin verdad no era nada. César, en cambio, prometía reinos, palacios y amor eterno, con la facilidad con la que olvidaba reencuentros. Le decía a Ariadne, la mujer con la que me casaré con mi bello rostro, eres tú. Si estás conmigo, te dedicaré el palacio real. Palabras dulces sí, pero vacías. La historia no estaba decidida. Ariadne aún había elegido a alguien. Ni siquiera estaba segura de tener un corazón libre para hacerlo. Pero el destino se aproximaba con pasos de seda. El baile de máscaras, el lugar donde los rostros se ocultan, las emociones se revelan y las decisiones cambian el rumbo de la historia. Alfonso siempre fue fiel a su palabra. Se enfrentó por primera vez una promesa rota. Había deseado ver a Ariadne en el baile de máscaras, pero sus deberes como príncipe lo obligaron a escoltar a una invitada de honor, la gran duquesa Lariesa de Bayoa. Llegaba desde el reino gágico. Ante sus padres, el rey III y la reina Margarita, Alfonso no tenía más opción que aceptar su papel, aunque su corazón estaba en otra parte. Mientras tanto, Ariadne recibió la noticia con la misma entereza que ha cultivado desde que regresó del futuro. Aunque su corazón comprende que el príncipe debe atender a una noble extranjera, su corazón se quebró en silencio. Sabe que la Lady Lariesa está destinada a enamorarse de Alfonso durante el baile de San Miguel Arcángel, tal como ocurrió en su vida pasada. Aún así, intentó convencerse de que no importa, que no cambiará nada. Sancha notó el dolor oculto de su señora, quien se había preparado con ilusión para la velada. Entre palabras medidas y sonrisas fingidas, Ariadne guardó su secreto. Ha vivido esto antes y lo recuerda todo. Está atrapada entre la melancolía del pasado y la esperanza de un futuro. Y aunque deseaba confiar en alguien, incluso en Sancha, el misterio de su regreso en el tiempo le impedía hablar. Ariadne estaba segura de que algo que nadie más podía ver. Lady Lariesa no se casará con el príncipe Alfonso. Lo sabía por intuición, sino por experiencia. Porque ya lo había vivido. Sus palabras sonaban tranquilas, pero en sus ojos brillaba una determinación extraña, casi sobrenatural, que hizo que Sancha
sintiera un estremecimiento de lealtad feroz. Aunque no entendía del todo a su señora, Sancha la seguiría hasta el final. Ariadne, por su parte, repasaba mentalmente las jugadas del tablero político. Isabela estaba perdiendo el favor del cardenal, mientras que ella misma, con su creciente reputación y la cercanía que había cultivado con la reina Margaret y el propio príncipe, tenía ahora mejores probabilidades de convertirse en princesa consorte. Todo marchaba según lo previsto, y pensarlo le aliviaba, aunque no sabía si era por Alfonso o por escapar del control de los de Mare. Lejos de esos pensamientos, el conde Césare no cesaba en su intento por cortejarla. Regalo tras regalo, colmaba la residencia del cardenal de rosas rojas, joyas y objetos lujosos. Pero Ariadne, que ya había pedido que detuviera los envíos, se encontró ahora con un conjunto impresionante. Una máscara, un collar y un brazalete diseñados para realzar su belleza, y claramente pensados solo para ella. Topacios verdes con sus ojos, hilos de oro y rubíes oscuros con una flor de lis en cada pieza. Sancha, deslumbrada, rogaba que no lo devolviera. Ariadne tenía preparada una máscara de moreta muda, sobria y silenciosa, símbolo de su intención de pasar desapercibida. Pero al descubrir que esa máscara la dejaría literalmente muda durante todo el baile y sabiendo que su mejor arma era su ingenio, comenzó a dudar. Entonces la máscara enviada por Césare se convirtió en una tentación irresistible, elegante, expresiva y perfecta. Y así, cediendo a la insistencia de Sancha, decidió usarla, no solo porque la otra era incómoda, sino porque necesitaba brillar, aunque solo un poco, en una noche en la que Alfonso estaría junto con otra mujer. El pensamiento de verlo con Lady Larisa le revolvía el alma, aunque intentara convencerse a todos, incluso a sí misma, de que no le importaba. La fiesta se acercaba, las máscaras se alzaban, pero detrás de cada una ya comenzaban a perfilarse las verdades emocionales, los deseos ocultos. Mientras Ariadne maquillaba sus planes con una confianza imperturbable, Sancha se entregaba con fervor a su señora. Para Sancha, Ariadne representaba el bien supremo, incluso si el mundo la juzgaba de otra manera. Mientras tanto, Ariadne estaba convencida de que la propuesta de matrimonio entre el príncipe Alfonso y la gran duquesa Lariesa fracasará, y esto abrirá una puerta para ella. Los regalos del conde Césare llovían sin cesar en la residencia del cardenal de Mare, llenando de celos a Isabela, que vio cómo Ariadne acaparaba la atención. Un conjunto impresionante de máscara y joyas con motivos de flor de lis, diseñado especialmente para Ariadne, puso aún más sal en la herida de Isabela, que había sido rechazada por la misma boutique semanas atrás. Había llegado el esperado baile de máscara. Ariadne, oculta tras una sofisticada máscara dorada, se camuflajeaba entre la nobleza, mientras Isabela, brillante y reveladora, con una máscara colombina plateada y un vestido deslumbrante, buscaba destacar. La tensión entre ambas se palpaba incluso en el silencio del carruaje. Ariadne, tranquila tras su máscara, observaba a Isabela sin ser vista. Por primera vez se sentía invencible. En el baile, mientras Ariadne deambulaba por el palacio, evocando recuerdos de una vida pasada, Alfonso se conocía a la gran duquesa Lariesa. Contrario a lo que esperaba, no es una belleza deslumbrante, pero su simpatía natural y su esfuerzo por hablar etrusco lo conquistaron lentamente. Para Lariesa, Alfonso fue su amor a primera vista. Cuando él le mostró interés genuino en ella, más allá de su famosa hermana fallecida, Lariesa se sonrojó y se sintió por primera vez que alguien la vio de verdad. Lariesa, eufórica por la atención de su príncipe azul, casi olvidaba mencionar la tragedia de su hermana fallecida. Nerviosa, intentaba mantener su encanto y por una vez hablar de sí misma.
Se aventuró a contarle a Alfonso que es pintora y que incluso ganó un premio en el prestigioso Prix de Montpellier. No hay un problema. Alfonso, conocedor del certamen, la miró con sorpresa. Ese concurso tiene reglas estrictas que excluyen a las mujeres, solteros y mayores de 30. Lariesa se sonrojó bajo la máscara. La verdad es que fue su hermana Susanne, una noble soltera, quien ganó ese premio, lo que precisamente desencadenó las reformas restrictivas. Pero Lariesa, desesperada por agradar, mintió y fue pillada. En lugar de confesar, se lanzó en una actuación dramática. Fingió estar ofendida, fingió estar enferma, y cuando Alfonso intentaba ayudarla, ella lo acusó de ser grosero y se lanzó a una espiral de histeria. Su miedo de perder lo que ve como regalo de Dios, la vida y los privilegios heredados de su hermana muerta, la empujó a exagerar y huir al jardín, dejando a un perplejo Alfonso atrás. El príncipe, aunque tentado de buscar a otra dama para pasar la noche, se negó a aprovecharse. Como hombre de honor, organizó una búsqueda discreta para encontrar a la gran duquesa desaparecida, cuidando de no escandalizar a la nobleza. Siguiendo pistas vagas, Alfonso terminó en el jardín trasero del Palacio de la Reina, un lugar que conoce muy bien. Ahí había compartido momentos íntimos con Ariadne, y ahí en medio de la hiedra, junto a la vieja fuente, se encontró con una dama de vestido dorado. Su corazón lo sabe antes que sus ojos puedan confirmarlo. ¿Ariadne? ¿Alfonso? Alfonso no podía creer lo que veía. Ariadne estaba ahí, frente a él, resplandeciente, incluso con la máscara puesta. Había venido sola a cumplir su deber, pero verla era como un regalo del cielo. Ariadne también se iluminó al reconocerlo, aunque ocultó tras su sonrisa muchas palabras que no se atrevió a decir, especialmente el nombre de la gran duquesa Lariesa. Ambos conversaron como si el tiempo no hubiera pasado, entre bromas, recuerdos y confidencias. Alfonso, entusiasmado, mencionó su deseo de que Ariadne lo acompañara a Arenae, donde la realeza pasaba el invierno. Aunque al principio se ofreció enviarle una carta de invitación oficial, rápidamente rectificó, sabiendo que no podía hacerlo sin levantar sospechas. En cambio, le propuso que su prima, Bianca de Arenae, podría extenderle una invitación. Ariadne aceptó encantada, deseosa de conocer a Bianca y quizás también de escapar, aunque fuera por un tiempo, de la sombra de la gran duquesa. Pero no estaban solos. Isabela, castigada y dolida, había escapado en su encierro para asistir en secreto al baile. Al no encontrar a sus amigas, deambuló por el jardín y sin querer descubrió a Ariadne y Alfonso. Llena de celos, se escondió entre los arbustos y espió la conversación, esperando encontrar algo vergonzoso que pudiera usar contra ellos. Pero su charla era inocente, dulce, y eso le irritó aún más. Y entonces llegó Césare, oculto tras una majestuosa y ominosa máscara de médico de la peste. Había elegido ese atuendo tanto para probar su encanto como para protegerse de sus admiradoras despechadas. Sin saberlo, el jardín al que acudió en búsqueda de tranquilidad era el mismo donde se encontraba Ariadne y Alfonso. Pero para Césare ese lugar no solo era un refugio, era el escenario de sus viejas heridas. Recordó cuando de niño acudía al palacio de la reina para huir de su madre, la condesa Rubina, y cómo había sido rechazado cruelmente por el rey León III y aún más dolorosamente ignorado por la reina Margarita. Aquel día, al ver llorar a Alfonso, con toda ternura se desvió hacia el heredero legítimo y fue él arrojado como un intruso. Desde entonces jamás volvió. Y sin embargo, el destino lo trajo de nuevo, porque ahí, bajo el murmullo de la fuente, estaba Ariadne, la dama que alguna vez le perteneció, riendo y charlando con el hijo favorito del rey. Él mismo le había arrebatado el amor que tanto ansiaba.
En el idílico ambiente de un baile de máscaras, Alfonso y Ariadne compartían un momento íntimo y juguetón, midiendo el tamaño de sus manos con sus risas y complicidad. Sin embargo, su burbuja se rompió cuando un intruso irrumpió bruscamente, el misterioso doctor de la peste, que era el conde Césare, quien agarró la muñeca de Ariadne con violencia. Alfonso reaccionó con rapidez, protegiéndola sin dudar y controlando a Césare con firmeza. Césare reveló su identidad con burla y desprecio, ridiculizando al príncipe por no mostrarse públicamente con Ariadne, mientras una noble extranjera, la gran duquesa Lariesa, ha llegado al país como posible prometida. El ataque verbal cala hondo. Alfonso, sorprendido por la mención de Lariesa, se quedó paralizado. Ariadne, lejos de alterarse, respondió con serenidad, afirmando que si Lariesa, una invitada importante, ella acompañará al príncipe al recibirla. Césare, frustrado al no provocar los celos de Ariadne, lanzó un desesperado intento de herirla emocionalmente, acusando a Alfonso de usarla y estar comprometido con otra. Pero Ariadne cortó cualquier especulación. Declaró que entre Alfonso y ella solo hay una amistad. Aunque sus palabras fueron firmes y tranquilas, Alfonso se quedó sin aliento ante aquella definición. Para él, Ariadne es mucho más que una amiga, aunque nunca se lo ha confesado. En un giro inesperado, Césare, que nunca había hecho una propuesta de matrimonio con tanta seriedad, le pidió que se case con él. Pero Ariadne estalló en carcajadas frente a la vieja fuente. No por alegría, sino por la ironía cruel del destino. En su vida pasada habría dado todo por ese momento, pero ahora ya no. Y con claridad y sin vacilaciones rechazó al conde, llamándolo superficial. Herido en su orgullo, César intentó defenderse, incluso elogiándola de manera torpe, pero ya era demasiado tarde. Alfonso, testigo de todo, no pudo contener más su rabia y lo enfrentó con dureza, sacando a relucir los escándalos y deslices pasados del conde, hasta el punto de mencionarle a su antigua amante, la señora Lagusa. El intercambio se volvió más teso y personal, hasta que Ariadne, con voz firme, intervino para evitar la situación escale a violencia física. Con calma tomó Alfonso del brazo y lo arrastró lejos del conflicto, llevándolo a cumplir su deber como anfitrión ante la duquesa extranjera. César se quedó atrás, temblando de furia, pateando piedras contra la fuente, sin saber si su rabia nace del rechazo, de los insultos de Alfonso o del simple hecho de haber sido dejado atrás. Desde las sombras, Isabela observó toda la escena con ojos brillantes, guardando para sí cada detalle de lo ocurrido. Después del gran baile, Isabela encontró una valiosa pulsera olvidada decorada con una flor de lis, un rubí rojo y topacio verde. Aunque temió ser descubierta, no pudo resistirse a su brillo ni a lo que representaba, poder y estatus. Sin embargo, al manipularlo, el rubí se desprendió, estropeando la joya. La decepción transformó rápidamente su codicia en rabia. Isabela, herida en su orgullo, reflexionó con amargura sobre cómo su hermanastra Ariadne, a quien consideraba inferior en todos los sentidos, parece tenerlo todo: la atención del príncipe Alfonso, el cariño del conde Césare y una creciente popularidad. Cegada por la envidia, se convenció de que Ariadne debe estar manipulando a los hombres con su cuerpo o algún truco, porque no le parece posible que alguien como ella, tan ordinaria, pueda cautivar a los más deseados de la nobleza. Con furia creciente juró recuperar a Césare, al que considera suyo por derecho, y advertir a Ariadne que no será fácil quedarse con todo. Mientras tanto, en los jardines del palacio, Ariadne y Alfonso caminaban en silencio. Él intentó romper la tensión preguntando si estaba molesta por la mención de la gran duquesa Lariesa, con quien está comprometido políticamente. Ariadne, aunque profundamente herida, se esforzó para mantener la compostura.
No puede permitirse que sus emociones la dominen. Alfonso, acostumbrado a ser querido por todos, quedó perplejo ante la frialdad de Ariadne. Aunque intentó sincerarse, ella lo rechazó con elegancia, dejándolo confundido y frustrado. De vuelta con Isabela, mientras aún hervía en celos, escuchó gemidos provenientes del bosque. Sigilosamente se acercó y descubrió una escena escandalosa. Una mujer enmascarada, entregada apasionadamente al infame Márquez Campa, un noble desacreditado y marcado por oscuros rumores de abuso, enfermedad y muerte. Aunque al principio Isabela pensaba en intervenir, pronto se dio cuenta de que el encuentro es consensuado. Intrigada, intentó descubrir la identidad de la misteriosa mujer. Entonces, en pleno baile de máscaras, Ariadne se vio atrapada en el centro de un escándalo. Aunque su reputación como dama devota es intachable, una oleada de rumores la acusó de ser amante secreta del marqués de Campa. La multitud, ababiada por el morbo y el deseo de espectáculo, exigió que se quite la máscara, buscando pruebas para confirmar sus sospechas. Sin ceder a la presión, Ariadne se mantuvo firme, revelando su identidad, pero negando categóricamente cualquier relación amorosa ilícita. En ese momento, el príncipe Alfonso irrumpió para defenderla públicamente, declarando que Ariadne estuvo con él durante todo el baile, desmintiendo las acusaciones. Sin embargo, su intervención quedó entredicho cuando apareció la gran duquesa Lariesa, su prometida política, alegando entre lágrimas que Alfonso pasó ese tiempo con ella. Su acusación no solo desmontaba la coartada, sino que transformaba el escándalo de Ariadne en una crisis diplomática. Desesperado por contener la situación, Alfonso ordenó buscar ayuda a la reina y el rey séquito del reino gallico. Pero antes de que llegue auxilio alguno, entró en escena el conde Césare. En un giro dramático, Césare, medio hermano de Alfonso y con fama de libertino, asumió la culpa y declaró públicamente que él estuvo con Ariadne durante todo el baile. Incluso, para asombro de todos, afirmó que le ha pedido matrimonio. Con esa intervención, Césare no solo salvó la reputación de Ariadne, sino que enturbió aún más el escándalo, haciendo que la multitud se cuestione lo que es verdad, lo que es mentira y lo que simplemente es teatro de la nobleza. Ahora Ariadne se encontraba ligada públicamente a 3 hombres, el marqués, el príncipe y el conde, y en una red de políticas, celos, alianzas y pasiones que apenas comenzaba a desenredarse. En plena agitación del baile, Césare irrumpió entre la multitud y se adueñó del centro de la escena, y con paso firme y palabras medidas recuperó el brazalete que había caído en manos ajenas, alegando que él mismo lo había comprado como parte de un conjunto exclusivo, máscara, collar y brazalete, destinado a una declaración de amor. Su intento de conquistar a una dama fue rechazado, dice, pero el regalo le pertenece. Frente a todos, demostró con elegancia que la joya forma parte de un conjunto único que había diseñado especialmente para Ariadne, revelando que ella aceptó la máscara solo por necesidad y que le impuso una estricta distancia para evitar malentendidos. El público, fascinado, lo observaba arrodillarse dramáticamente mientras revelaba su fallida propuesta de matrimonio y el rechazo doloroso de Ariadne. Todo con un toque de humor y victimismo, que convirtió la escena en un teatro persuasivo. César incluso logró encajar el extravío del brazalete en una anécdota de apuestas con el marqués Campa, argumentando que lo prestó como garantía y que fue pasando de mano a mano hasta reaparecer en el presente. Toda su coartada es perfecta, convincente, escandalosa y redontora. Tras esta actuación, se acercó a Ariadne, le tendió la mano y ella por primera vez lo aceptó. Ya lejos de la multitud, Ariadne le agradeció su gesto. Entre bromas y reproches, él le pidió que
que conserve el brazalete y tenga cuidado incluso de su propia casa, insinuando los peligros que representa su hermana, Isabela. Su tono es juguetón, pero hay una advertencia real entre líneas. Mientras tanto, en otro rincón, la gran duquesa Lariesa, aliviada, cree la versión de Césare, porque desea con desesperación seguir creyendo que su príncipe dorado, Alfonso. Pero Alfonso no puede más que fingir una sonrisa, atrapado en el caos. Isabela, por otro lado, hervía de frustración. Estaba a punto de triunfar, pero Césare arruinó su juego de salvar a Ariadne. En su furia, tropezó consigo misma y cayó al suelo, y con ella cayó también una piedra preciosa, el rubí rojo que formaba parte del brazalete de Ariadne. Camelia, oportunista, la ayudó a levantarse, pero ya había visto el rubí. La amenazó de un nuevo escándalo, se gestó silenciosamente. En San Carlo, las máscaras de la cortesía se agrietan bajo el peso de los celos, el orgullo herido y las rivalidades ocultas. Camelia, con una sonrisa envenenada, confrontó a Isabela, aprovechando la reciente caída social de esta última. Disfrazando sus insultos con palabras dulces, insinuó que Isabela, bastarda e hija ilegítima del cardenal, nunca podrá aspirar a un matrimonio noble y digno, e incluso Césare, el codiciado conde, prefiere a la hermana menor de Isabela, Ariadne. Isabela, furiosa por haber sido despojada de Alfonso y Césare y humillada por alguien quien siempre consideró inferior, respondió con saña, rompe todo protocolo y decoró y lanzó ataques demoledores. Ridiculizó a Camelia por su aspecto, despreció a su prometido Octavio y amenazó con quitárselo con facilidad, dejándola destrozada. Entre carcajadas crueles y miradas heladas, Isabela la llamó cerdita y le escupió desprecio con cada palabra, antes de marcharse con furia al carruaje de su familia. Camelia, temblando de rabia, juró venganza y lo cumplió. Los rumores empezaron a circular como fuego en un campo seco. Las lenguas de la nobleza, siempre hambrientas de escándalos, señalaron a Isabela como la nueva amante del marqués de Campa. Una joya caída, un rubí, es la chispa que prendió la llama. Yo lo vi con mis propios ojos, proclamó Camelia, urdiendo la narrativa. El rumor, aunque falso, se transformó rápidamente en verdad, gracias al eco colectivo de la sociedad. La reputación de Isabela se derrumbó, su belleza, ante su mayor arma, se convirtió blanco de envidia y desprecio. La insultaban por su origen ilegítimo, por su madre gállica, por su supuesto comportamiento inmoral. Mujeres ofendidas y hombres burlones se unieron en coro y la humillación pública alcanzó un nuevo nivel. Pero Isabela aún no lo sabía. El primero en enterarse fue su padre, el cardenal, justo cuando recibía las noticias delicadas de asuntos políticos tras una conferencia real. El marqués Baltasar, con voz baja y cautelosa, le advirtió que los rumores sobre su hija menor están inundando la capital. Y cuando el cardenal escuchó lo que se murmuró, su rostro se descompuso. Su rabia, tan contenida habitualmente, tembló incluso en su barba. Isabela estaba a punto de enfrentar algo más temible que los rumores de la sociedad, la furia de un padre que ha construido su poder sobre la imagen de la virtud. Finalmente le ha llegado el karma a Isabela.